para empezar, por así decirlo, yo te quiero hacer, ponerte como digamos, vamos a empezar por el principio, ¿no? A ver. La Navidad. La Navidad. Hay que establecer el principio y a partir de ahí ahora Navidad. Vamos un poquito tarde a Navidad, pero bueno, oye, que la Navidad hombre, es que es el cumpleaños de Jesucristo. ¿No? Sí, pero como digo, como es el cumpleaños del niño Jesús, y ya que vamos a hablar de cosas sobre la Biblia, yo creo que es mejor momento que empezar con el tema de la Navidad, ¿no? Bueno, la Navidad. Cuéntame. Pregunta, no, sí. Si tú me cuentas, ¿qué constancia hay de la Biblia de la Navidad? ¿Qué es lo que nosotros creemos a pie juntilla que existe en la imaginería de la Navidad, que no está correcto? No sé si tienes alguna. Es que realmente tenemos que partir de algo fundamental. La Navidad en sí, el nacimiento de Cristo, ¿no? Como nosotros lo celebramos, realmente no es nada más que la consecuencia de una tradición puramente romana, es decir, una tradición pagana. Nosotros no sabemos realmente cuándo fue el nacimiento de Cristo. Es más, hay algunas hipótesis que dicen que posiblemente naciera pues, en torno al mes de marzo, abril, o algunos incluso se atreven a decir en verano. Es decir, no tenemos una constatación clara de cuándo nace Jesús. Así que ya empezamos fuerte, ¿no? Sí. Lo que nosotros celebramos algo que está relacionado con el solsticio de invierno y el nacimiento del sol, del Sol Magno, de esa representación también del dios Apolo, también la cultura pagana, y que deja de ser el nacimiento de ese sol que ilumina a todos. Por tanto, ante una carencia de un día concreto, ¿qué hacen los cristianos romanizados? Que eso es muy importante tenerlo en cuenta, pues que toman como punto de partida el 24 de diciembre, ese solsticio, como punto principal para relacionar la figura del propio Cristo con el sol y celebrar pues la festividad tan propia que ellos mismos ya tenían, pero ahora adaptada a esa religión imperante que a partir del siglo IV se hará, pues dominará todo lo que es la cultura romana, claro. Es que parece una chorrada, pero es que fijarse cómo estoy yo. Yo es que también vendré un poquito todavía convaleciente la semana pasada, pero me acabo de dar cuenta que el 24 de noviembre, luego de Nochebuena, es el solsticio de invierno. Lo que pasa es que como es que me acabo de quedar muy hostia, ¿verdad? No me puedo dar cuenta de eso. Es que claro, muchas veces gran parte de la tradición cristiana es consecuencia de la herencia romana. El propio concepto del sacerdocio, Cristo no especifica en ningún momento si el sacerdocio debe ser masculino o femenino. Es más, entre sus propios discípulos, aunque evidentemente ya la Iglesia luego tendrá sus cosas, ¿no? Pero entre sus propios discípulos se encuentra María Magdalena, y tenemos constancia de la presencia de las tres Marías, ¿no? Y por tanto, en ningún momento se hace una connotación negativa hacia el papel de la mujer. ¿Quiénes son las tres Marías, Jesús? Las tres Marías son tres personajes que durante la Pasión de Cristo acompañan a María y a San Juan, a la Virgen María y a San Juan. Hay especulaciones, hay teorías, que ahora vamos a hablar de ello, ¿no? De los famosos evangelios apócrifos, que relacionan estas tres Marías con las hijas de Santa Ana, previa. Entonces, realmente son las tías de Cristo, podemos decir. Tía. Pero bueno, ahora nos meteremos en faena de ese tema. Pero lo que quiero decir es básicamente eso, ¿no? Que estamos viendo como el sacerdocio no es establecido por los propios cristianos primitivos, sino que el sacerdote en la cultura romana es el hombre. Por tanto, cuando pasa al sincretismo religioso cristiano, el sacerdote sigue siendo el hombre. Vemos como la figura femenina cada vez queda desplazada, no por el movimiento, la identidad de la religión cristiana, sino simplemente por la herencia pagana. Claro, y entonces nosotros estamos celebrando el cumpleaños de Jesucristo, y a lo mejor Jesucristo ha nacido en el momento en el que nosotros decimos que se lo cargan. Exacto, estamos en una contradicción pura y dura, pero al igual que otras muchas cosas. Si hablamos de la Navidad, uno de los puntos fundamentales es hablar de los Reyes Magos. Lo que es la propia Natividad está cargada de elementos premonitorios, algo que la gente quizás no tenga muy en cuenta, pero cada vez que montamos el Belén no dejamos de colocar elementos que forman parte de lo que a Cristo le precederá, lo que llegará. Porque uno de los puntos fundamentales del cristianismo, y desde el primer momento se sabe, es que Cristo pues acabará muriendo por el resto de cristianos, ¿no? Para buscar esa salvación. Pues hay elementos tan propios como, por ejemplo, tenemos los pastores, ¿no?
Cuando montamos el Belén, colocamos, por supuesto, los pastores, esa famosa anunciación, y también muchas ovejitas y corderos. Y cuando vemos una obra pictórica del siglo XV, del siglo XVI y anteriores incluso, vemos cómo la presencia del cordero es algo constante. Lo que le ofrece muchas veces al propio Cristo nacido es un cordero. ¿Por qué un cordero? Pues es un elemento meramente premonitorio. Cristo será el cordero que será entregado al matadero para morir. Por tanto, es el buen cordero. Hay una parábola muy famosa de Cristo, ¿no? La del pastor, el buen pastor, que es capaz de dejarlo todo por buscar de nuevo a una única oveja o cordero. Sí. Y Cristo es también ese cordero que se sacrifica y que será entregado al matadero para que su sangre renueve y supere el pecado. Por tanto, vemos cómo ese cordero que los pastores portan no es nada más que un elemento que anticipa cuál será el futuro del propio Cristo, ¿no? Pero no solamente en los pastores, sino que también tenemos los Reyes Magos. Elementos fundamentales que también, si queréis ahora, analizamos, que podemos hablar largo y tendido de ellos, porque los Reyes Magos, pues, sabemos que portaban oro, incienso y mirra. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues en ese oro, incienso y mirra no dejan de volver a hacer elementos puramente que cumplen una función. El oro viene a mostrar la parte real de Cristo. Es decir, la vinculación con la parte de rey que tiene Cristo. Pero es que después vemos como la mirra es un elemento, un producto oleoso que se obtiene a partir de resina y se utilizaba en la antigua Judea como un elemento para llevar a cabo el embalsamiento de los cadáveres. ¿Vale? Se envolvía el cadáver con esa mirra y eso ralentizaba el proceso de oxidación del cuerpo y por tanto facilitaba la conservación durante X tiempo y sobre todo el olor lo camuflaba. Joder. Pero ahora vamos a volver a hablar y otro elemento fundamental que lo que queda es el incienso. ¿Qué es el incienso? El incienso vuelve de nuevo a retomar esa naturaleza espiritual que tiene Cristo, porque en la antigüedad el incienso era un elemento que se utilizaba sobre todo para evocar pues sacerdotes, periodo de éxtasis que se creaba entre esos sacerdotes, esas sacerdotisas o videntes, oráculos. Por tanto, viene a evocar la parte espiritual. Y otra cosa que viene a utilizar o a relacionar es que el incienso viene a cubrir o a sustituir también el mal olor que creaba o que daba en los propios cadáveres. Por tanto, joder, el mensaje de los Reyes Magos es súper profético, exacto. Como profetizando una pura premonición y un elemento que viene a encubrir, ¿no? O adelantar lo que a Cristo le espera. Entonces, somos conscientes de todo lo que eso esconde. Hemos hablado del Cordero, hemos hablado evidentemente de los elementos que portan los Reyes Magos e incluso muchas veces hay obras pictóricas donde aparecen pastores con instrumentos musicales. Sí. Además, personajes descontextualizados que no tienen sentido porque la indumentaria que suelen portar son ropas del siglo XVI, XVII, hasta de los propios tercios españoles. Y es algo chocante. ¿Qué pinta esto? ¿No? ¿Qué sentido tiene esto? La música viene a evocar de nuevo la cultura pagana. Viene a relacionarse con un dios Pan, el dios también de la música, de la cultura mitológica, y que fue aquel que también controlaba, mediante la música era capaz de controlar a las bestias, es decir, un dominio de las bestias, pero también él será sacrificado y resucitará. Por tanto, vemos como esa presencia de los instrumentos musicales solamente hacen evocar de nuevo el futuro sacrificio de Cristo para posteriormente resucitar. Todo ello colocamos en el Belén. Ve, aquí veis perfectamente pues esa presencia, por supuesto, de los ángeles, que también cumplen una función clave, pero esos pastores, como muchas veces portan en muchas de las obras, pues esos corderos, esas ovejas que son esos corderos, y por supuesto los tres regalos de los Reyes Magos, que son fundamentales. Otra cosa que colocamos muchas veces en los belenes son los ríos, ¿verdad? Hay muchos ríos, caminos. Hombre. El río y el camino también son elementos simbólicos y alegóricos, porque el río y el camino tienen un principio y tienen un final. Es decir, hacen alusión al camino de la vida, al camino que el propio cristiano comienza y acaba, que comienza con el nacimiento y el bautismo y finaliza con la muerte, ¿no? Y que viene también a hacer alusión a esa naturaleza y a esa trayectoria que
espera todo cristiano. Y por supuesto la mula y el buey, otros dos personajes que hace poco el Papa Benedicto XVI prohibió, bueno, no que prohibiera, pero dijo que no eran personajes, que no formaran parte del Belén. No eran canon, eran cuestionables, no eran, vamos a decir, oficiales. Sí. Pero la mula y el buey no son nada más y nada menos que la propia también representación, de nuevo, tener en cuenta que dice que el reino de los cielos pertenecerá a los mansos. Esa mula y ese buey son mansos, es decir, también vienen a representar la naturaleza de entrega, también de fidelidad, de protección que esos animales representan y que vienen a magnificar o a buscar también esa materialización en el Belén, junto al pesebre. Y también tener en cuenta el conflicto que muchas veces hay entre la parte, entre las clases sociales, ¿no? Sí. También la parte de la mula y el buey vienen a representar ese carácter nómada, y la imposición del carácter agricultor, del carácter ganadero, claro, que va adquiriendo también las sociedades en aquellos momentos y más aún con el paso del tiempo. Por tanto, pues vemos que el Belén está cargado de simbolismo, de mensajes, y podríamos seguir, y es inagotable. Claro. El montón de cada uno. ¿Aquí han hecho una pregunta? Dice, ¿el Caganet es canon? Yo creo que eso no. Hombre, el Caganet ya es canon dependiendo de la zona, pero bueno, ya a día de hoy es canon, evidentemente. Ya, hoy día es además, y en todas sus variantes, y también sí, pero bueno, el tío meando. es verdad,